Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar la declaración de George Silverman de Charles Dickens. Dickens nació en Portsmouth, en Inglaterra, en 1812 y murió en Gladshill Place en 1870. Fue enterrado en la abadía de Westminster. Es sin duda uno de los escritores más importantes de todos los tiempos. Su padre era un despilfarrador y no se preocupó apenas por la educación de su hijo, que se formó lejos de la escuela como alumno particular y leyendo novelas picarescas y de aventuras. Las condiciones de vida de sus primeros años marcarían profundamente su obra como escritor y su compromiso con los más pobres. Es el autor, entre otras, de obras maestras como Los papeles póstumos del Club Pickwick, de Oliver Twist, de David Copperfield, de Historia de dos ciudades o de Grandes esperanzas. Dickens escribió la declaración de George Silverman en 1868 y es una de sus últimas obras. La escribió 2 años antes de morir. Esta brevísima novela de Dickens está entre sus grandes obras y es una de las más inquietantes y modernas que podemos leer hoy en día. Es una novela hipnótica, a ratos deliciosamente inocente y a ratos perturbadora. Vamos allá. Ocurrió de este modo. Pero sentado, pluma en mano, mirando de nuevo estas palabras sin encontrar ninguna insinuación en ellas de las palabras que deberían seguir, se me ocurre que tienen una apariencia brusca. George piensa que tal vez esas palabras pueden servir para indicar lo muy difícil que le resulta comenzar a exponer su declaración. Una frase tosca, pero no ve la manera de hallar otra mejor. Ocurrió de este modo. Pero miro estas palabras y comparándolas con mi inicio anterior, descubro que son las mismas palabras repetidas. Esto es lo más sorprendente, porque las empleó con una acepción completamente nueva. George decide hacer un tercer intento, sin borrar este segundo fracaso, como muestra de que no tiene el propósito de ocultar ninguna de sus flaquezas, ya sean de la cabeza, ya sean del corazón. Tampoco pretende contarlo todo directamente, lo irá desvelando, poco a poco. Mis padres vivían en condiciones miserables y el hogar de mi infancia fue un sótano en Preston. Recuerdo el ruido de los zuecos de Lancashire de padre, arriba en la acera, como un ruido muy distinto, para mis jóvenes oídos, al de cualquier otro par de zuecos. Y recuerdo que cuando madre bajaba al sótano, yo trataba de adivinar su buen o mal humor por sus pies, sus rodillas, su cintura, hasta que por fin su cara saltaba a la vista y zanjaba la cuestión. De lo que se deduce que George era retraído, las escaleras del sótano empinadas y la puerta de la calle muy baja. Su madre tenía marcadas la crispación y la opresión de la miseria en el rostro, en el cuerpo y en la voz. Sus agudas y tajantes palabras salían de su interior como si fueran el resultado de la presión ejercida por unos dedos huesudos en una bolsa de cuero, y tenía una forma de escudriñar el sótano mientras le reñía que resultaba feroz. Con los hombros encogidos, padre se sentaba en silencio en un taburete de 3 patas, mirando hacia la parrilla vacía, hasta que ella le arrancaba el taburete de debajo y le mandaba traer algo de dinero a casa. Entonces él subía tristemente por las escaleras y yo, sujetándome la camisa rota y los pantalones con una sola mano, mis únicos tirantes al mismo tiempo, hacía un movimiento en falso y esquivaba el tirón de pelo con el que madre me perseguía. La madre de George solía llamarle diablillo ansioso cuando lloraba por la oscuridad, por el frío o por el hambre, cuando se apretujaba en una esquina templada si había lumbre o cuando comía vorazmente si había comida. Y es verdad que George vivía ansioso porque le cobijaran y le calentaran, porque le alimentaran. En ocasiones los dos se iban a buscar trabajo y me encerraban en el sótano durante 1 o 2 días enteros. Entonces me volvía más ansioso que nunca. Solo y abandonado me entregaba al ambicioso anhelo de tener lo suficiente de todo, menos de pobreza, y de desear la muerte del padre de madre, que era fabricante de máquinas en Birmingham y a cuyo fallecimiento había oído decir a madre heredaría ella una manzana entera de casas si estaba en su derecho. Al fin se produjo un cambio en aquel sótano
Y ese cambio trajo otros cambios con él. Su madre estuvo tumbada sin levantarse durante 3 días en aquel montón de hojarasca repugnante en el rincón más oscuro que llamaban cama. Luego su madre empezó a reírse de cuando en cuando. George había oído su risa en tan escasas ocasiones que le asustó. Ese extraño sonido. También asustó a su padre. Se turnaron para darle agua. Luego empezó a mover la cabeza de un lado a otro y a cantar. Después fue su padre el que cayó enfermo y empezó a reír y a cantar. Solo quedó George para darles agua a los dos. Y los dos murieron. Cuando me sacaron del sótano 2 hombres, primero bajó solo uno de ellos a echar un vistazo, pero salió corriendo y llamó al otro. Apenas podía soportar la luz de la calle. Estaba sentado en la acera, guiñando los ojos hacia la luz y hacia un corro de gente apiñada a mi alrededor, pero no demasiado cerca de mí, cuando, fiel a mi carácter de diablillo ansioso, rompí el silencio diciendo: «Tengo hambre y sed». Como señala el blog Solo de Libros, Charles Dickens sentía una afinidad especial por los parias y los desgraciados. Su sensibilidad hacia la gente que sufría unas condiciones de vida miserables es tan intensa que en muchas ocasiones lo representa con una profundidad que no se ha vuelto a alcanzar en la literatura. En la declaración de George Silverman, vuelve a centrarse en la figura del desdichado y se adentra en los entresijos del sufrimiento sin ambajes, sin tramas complejas. El texto es directo y apela a la conciencia del lector, a su sentido humano. La declaración de George Silverman es una muestra más del inmenso talento de Charles Dickens para la construcción de personajes y para mostrar la miseria y nobleza del alma humana. Los 2 hombres se preguntan si George sabe que sus padres han muerto. Un tercero se lo pregunta muy serio. George contesta que no sabe lo que es estar muerto. Se imaginó lo que significaba cuando el vaso castañeteaba contra sus dientes y el agua se derramaba sobre ellos. George solo sabe que tiene hambre y sed. Un corro de gente se ensancha de dentro hacia afuera. Alguien pone una gran olla de vinagre hirviendo en el suelo al lado de George. Todos le observan horrorizados en silencio mientras George come y bebe lo que le han traído, hasta que oye la voz cascada de un hombre que dice que su nombre es Hawkyard, Verity Hawkyard, de West Bromwich. Entonces el corro se rompió y un caballero de rostro amarillento y nariz picuda, vestido de gris hasta las polainas, se abrió paso a empujones junto con un policía y un agente de otra clase. Se adelantó hasta la olla de vinagre hirviendo, de la que se roció con cuidado para luego rociarme a mí copiosamente. «Este chico tenía un abuelo en Birmingham, que también acaba de morir», dijo el señor Hawkyard. Me volví hacia quien hablaba y dije de manera ruda: «¿Y sus casas?». El señor Hawkyard exclama que aquello es la ambición más espantosa y al pie de la tumba, y le echa a George más vinagre por encima, como si fuera a sacarle el demonio de dentro. El señor Hawkyard dice que ha aceptado la muy insignificante tutela de George, una tutela más bien voluntaria, sencillamente un asunto de honor, o más bien de caridad, que cargará él solo con ella, cumplirá y será ejecutada. Los curiosos parecen haberse formado una opinión más favorable del señor Hawkyard que de George. «Ya le enseñaremos», dijo el señor Hawkyard. «Oh, sí, claro que le enseñaremos. Pero ¿qué vamos a hacer con él de momento? Puede que se haya contagiado, puede extender la enfermedad». El corro se ensanchó considerablemente. «¿Qué vamos a hacer con él?». Mantuvo una conversación con los 2 agentes. Yo no reconocí ninguna palabra salvo granja. Había otro sonido que se repitió varias veces. Entonces no tenía ningún sentido para mí, pero supe después que era Hopton Towers. El agente de policía sugiere que le pueden dejar solo en una sala de hospital durante 1 o 2 noches. El señor Hawkyard le coge del brazo y le lleva por delante de él a través de las calles hasta una habitación blanqueada en un edificio vacío donde George tiene una silla en la que sentarse, una mesa, un armazón de hierro y un buen colchón en el que tumbarse, y manta y colcha para taparse. Además, tiene suficiente comida. Allí le enseñan a limpiar la escudilla de hojalata hasta que queda como un espejo. Allí le bañan y le visten con ropa nueva tras quemar sus trapos viejos. Allí le alcanforan, le envinagran y le desinfectan de varias maneras. Una vez se había hecho todo esto, no sé si en muchos o en pocos días, pero no importa, el señor Hawkyard entró por la puerta y dijo sin alejarse mucho de ella: «Anda y pégate a la pared de enfrente, George Silverman, todo lo lejos que puedas. Así está bien».
¿Cómo te encuentras? Le conté que no tenía ni frío, ni hambre, ni sed. Que yo supiera, salvo el dolor de una paliza, aquella era la esfera completa de los sentimientos humanos. El señor Hogyar le dice que ahora irá a una casa sana para purificarle. Le aconseja que tome el aire todo lo que pueda y que viva al aire libre hasta que le saquen de allí. Además le dice que no cuente mucho, o más bien que no cuente nada sobre la muerte de sus padres, no vaya a ser que no le dejen alojarse allí. Le promete que si se porta bien le llevará a la escuela, aunque no esté obligado a hacerlo, y le cuenta que él es un siervo del Señor y que ha sido un buen siervo durante 35 años, que el Señor ha tenido un buen siervo en él y que el Señor lo sabe. Lo que entonces supuse que quería decir con esto ni me lo imagino. De la misma forma que casi no sé cuándo empecé a comprender que era un destacado miembro de alguna oscura secta o congregación en la que todos los que formaban parte de ella echaban una perorata a los demás cuando les apetecía y entre los cuales tenía por nombre el de hermano Hogyar. El carro del granjero espera a George en la esquina de la calle. No tarda mucho en subir, es el primer viaje que hace en su vida, pero le entra sueño y se duerme. Antes de dormirse, se fija en las calles de Preston mientras éstas se prolongan. Entretanto, dentro de mí puede que me preguntase dónde estaba nuestro sótano, pero lo dudo. Yo era un diablillo tan ansioso que no pensé en quién enterraría a padre y a madre, o dónde los enterrarían o cuándo. En realidad, a George solo le preocupa saber si comerá y beberá de día y si le arroparán de noche también como en el hospital. El traqueteo del carro por una senda pedregosa le despierta. Están ascendiendo por una colina empinada donde la carretera se convierte en una pista llena de baches a través de un campo. Y así, pasando por los restos de una antigua terraza y de algunos toscos edificios anexos que alguna vez han estado fortificados y bajo una ruinosa puerta de entrada, llegan a la vieja granja situada bajo la muralla de piedra en el exterior del antiguo patio de Houghton Towers. George mira todo aquello como un bobo salvaje, sin admirar la antigüedad y suponiendo que todas las granjas se parecen a aquella, achacando la decadencia a la única y poderosa causa de toda ruina que George conoce, la pobreza. Echa un ojo al vuelo de las palomas, al ganado de los establos, a los patos del estanque y al picoteo de las gallinas por el corral, con la hambrienta esperanza de que maten a muchos para la cena mientras él esté allí. Hasta entonces no había tenido la más ligera idea de lo que era el deber. Tampoco había tenido conocimiento de que existiera nada hermoso en esta vida. Cuando en alguna ocasión había trepado por las escaleras del sótano hasta la calle y había mirado los escaparates, lo había hecho sin un ánimo superior al que le suponemos a un cachorro sarnoso o a un lobezno. Igual que nunca había estado a solas en el sentido de mantener una conversación altruista conmigo mismo. Muy a menudo estaba solo, pero nada más. Así era George cuando se sienta a cenar aquel día en la cocina de la vieja granja. Así era su carácter cuando se tumba en la cama aquella noche, estirado frente a la angosta ventana con parteluz, a la fría luz de la luna, como un joven vampiro. Como señala Francisco Estevez, el realismo victoriano de la segunda mitad del siglo XIX tiene a Charles Dickens como su máximo valedor. La voluntad de entender la realidad es capitaneada en sus novelas por un humor que se balanceó del sarcasmo a cierta ternura con el rodar de los años. Esa cierta suavidad del inglés para con sus criaturas ha sido tradicionalmente vista como algo ingenua y edulcorada. Nada más lejos. Todo buen lector verá en estas inquietantes páginas lacerantes dolores, perturbadores traumas, miserias morales más perniciosas si cabe que las económicas. Una comprensión de las mezquindades humanas desde una conciencia más plena que la física y dirigida hacia terrenos espirituales. Houghton Towers es una casa centenaria, alzada sobre un alto a una milla más o menos de la carretera entre Preston y Blackburn, donde Jaime I de Inglaterra, en sus prisas por fabricar dinero a base de fabricar baronets, había nombrado quizá a alguno de aquellos lucrativos dignatarios. Una casa centenaria, abandonada y que se cae a pedazos, con sus bosques y jardines sin arar, sin pastizales desde hace mucho. Pero, ¿qué sabe entonces de Houghton Towers? George
Todavía no sabe nada de eso cuando se asoma por primera vez a través de la verja del patio sin vida y se sobresalta ante la estatua mohosa que parece su espíritu guardián, ni cuando se desliza por las traseras de la granja y se cuela en las envejecidas habitaciones, muchas de ellas con los suelos y los techos a punto de caerse, con las vigas y las traviesas colgando peligrosamente, la escayola desprendiéndose a medida que pisa, los paneles de roble arrancados, las ventanas medio tapiadas o medio rotas. Cuando descubrí una galería que dominaba la cocina antigua y miré entre las balaustradas hacia una enorme mesa vieja y unos bancos, con miedo a descubrir no sé qué muertos vivientes que entrarían y se sentarían y me mirarían con ojos terroríficos o sin ojos, cuando por toda la casa me asombraba de los huecos y resquicios, por donde el cielo me observaba lleno de lástima, por donde cruzaban los pájaros y la hiedra crujía, y las manchas del invierno salpicaban los suelos podridos, cuando abajo, en el fondo de los oscuros huecos de la escalera, en los que se habían hundido los escalones, se agitaban las hojas verdes, revoloteaban las mariposas y zumbaban las abejas, saliendo y entrando por las puertas rotas. Cuando, rodeando toda aquella ruina, encontré dulces fragancias, estampas de hierba fresca y una vida continuamente renovada con la que yo jamás había soñado. Cuando, como digo, penetré en la nebulosa percepción que mi oscura alma podía comprender de todo aquello. ¿Qué supe de Houghton Towers? Sabe que todas esas cosas le miran llenas de lástima y parecen susurrar y suspirar, no sin compasión, que es un pobre diablillo ansioso. Hay 2 o 3 ratas que George ve en uno de los huecos de la escalera más pequeños cuando se asoma estirando el cuello. Se pelean por una presa y cuando huyen a esconderse en la oscuridad, George piensa en su vida anterior, tan lejana ya, en el sótano. No sabe cómo dejar de ser aquel diablillo ansioso. Siente por sí mismo la misma repugnancia que siente por las ratas. Se esconde en un rincón de una de las habitaciones más pequeñas, asustado de sí mismo y llorando. Es la primera vez que llora por algo que no sea solo físico. Intenta no pensar en ello cuando uno de los arados entra en su campo visual. Parece ayudarle ver cómo marchan sus 2 caballos, campo arriba y campo abajo, tan silenciosa y mansamente. En la familia de la granja había una niña que tendría mi misma edad y que se sentaba frente a mí en la estrecha mesa a la hora de las comidas. Se me antojó en nuestra primera cena que yo podría contagiarle las fiebres. Al principio no me inquietó la ocurrencia. Solo había especulado sobre qué apariencia tendría yo en aquel estado y sobre si moriría o no. Pero luego se me pasó por la cabeza que podría evitar que la niña cogiese las fiebres apartándome de ella. Pensé que así mi acción sería menos malvada y egoísta. Desde entonces se retira a los secretos rincones de la casa en ruinas por la mañana temprano y se queda allí escondido hasta que ella se va a la cama. Al principio, cuando la comida está lista, George les oye llamarle y entonces su voluntad flaquea. Pero él la fortalece, internándose aún más entre los escombros y escapando del alcance de sus oídos. A menudo la vigila desde las oscuras ventanas y cuando ve que está sana y con buen color, se siente mucho más feliz. De retenerla en mis pensamientos, supongo que creció en mí un amor infantil que me humanizó. En cierto modo, me sentía dignificado por el orgullo de protegerla, por el orgullo de hacer aquel sacrificio por ella. Según se henchía mi corazón con aquel sentimiento nuevo, también se enternecía sin darme cuenta hacia padre y madre. Parecía que hubiese estado congelado antes y ahora se derritiese. Las viejas ruinas y todas las bellezas que las hechizaban no solo me tenían lástima a mí, también les tenían lástima a padre y a madre. Por esta razón volví a llorar y muy a menudo. La familia de la granja cree que George tiene una forma de ser taciturna y son muy secos con él. Una noche, cuando George levanta el pestillo de la cocina a su hora habitual, Sylvia, que así se llama la niña, acaba de salir de la habitación. Al verla subir por las escaleras de enfrente, George se queda quieto en la puerta. Ella ha oído el sonido metálico del pestillo y ha echado un vistazo alrededor. Al verle, le llama con voz alegre y le dice que al día siguiente es su cumpleaños y que van a traer a un violinista, que celebrarán una fiesta para los niños y las niñas que irán en un carro y que bailarán. Le dice que quiere invitarle y le pide que sea sociable, aunque sea solo por una vez. Lo siento mucho, señorita, contesté, pero no puedo ir. Eres un muchacho antipático y malhumorado, replicó con desdén,
Y no tenía que haberte invitado. No volveré a hablarte nunca más. Mientras estaba de pie, con los ojos fijos en el fuego, después de que ella se fuera, sentí que el granjero me fruncía el ceño. «Vaya», dijo, «Silvia tiene razón. Eres el muchacho más voluble y tristón que han visto mis ojos». Intenté garantizarle que yo no pretendía hacer ningún daño, pero solo dijo fríamente, Puede. ¡Hala, cómete la cena y luego puedes estar mohíno todo el tiempo que desees». Al día siguiente, entre las ruinas, George espía la llegada del carro lleno de jóvenes y alegres invitados. Por la noche se desliza por detrás de la fantasmal estatua, escuchando la música y los saltos de los pies y observando las ventanas encendidas de la granja desde el patio cuando todas las ruinas están en la oscuridad. Si hubieran podido leer en su corazón, cuando se dirige sigilosamente a su cama por el camino trasero, consolándose con la idea de que no recibirán daño alguno por su parte, no hubieran pensado que es de naturaleza taciturna o asocial. De este modo comencé a forjarme un carácter retraído. Comencé a hacerme una personalidad tímida y silenciosa, sujeta a los malentendidos. Comencé a vivir con el temor inexpresable, quizás enfermizo, de ser ruin o ambicioso en el futuro. Y así mi naturaleza llegó a moldarse a tal horma, antes incluso de que le afectara el influjo de la vida aplicada y solitaria de los estudiantes pobres. El hermano Hawkyard, como insiste que le llame George, le mete en la escuela y le pide que trabaje para salir adelante. Le dice que no tendrá problemas, que él ha sido el mejor siervo que el Señor ha tenido a su servicio durante 35 años, que el Señor conoce el valor de un siervo y hará que la educación de George prospere como parte de su recompensa. A George le desagrada desde el principio aquella familiaridad con los designios del sublime e inescrutable todopoderoso por parte del hermano Hawkyard, y a medida que se hace más y más juicioso, menos le gusta. Y encuentra repelente la forma de reafirmarse entre paréntesis siempre del hermano Hawkyard, como si, conociéndose a sí mismo, dudara de su propia palabra. George teme que esta aversión sea parte de su propio egoísmo. Con el paso del tiempo conseguí la ayuda de una buena fundación y no le costé nada al hermano Hawkyard. Una vez me hube abierto camino, trabajé aún más duro, con la esperanza final de conseguir matricularme en la universidad y obtener una beca. Mi salud nunca ha sido muy buena. Creo que no consigo librarme de los vapores del sótano de Preston, lo que, junto al mucho trabajo y alguna debilidad, hizo que se me llegara a considerar de nuevo, por parte de mis compañeros de estudios, un asocial. Durante la época del colegial becado, George está a unas pocas millas de la congregación del hermano Hawkyard y siempre que está de permiso de domingo se acerca hasta allí a verle, como el hermano Hawkyard le ha pedido. Antes de que la experiencia fuerce a George a reconocer que, fuera de su lugar de reunión, aquellos hermanos y hermanas no son mejores que el resto de la familia humana, sino, en general, y por decirlo suavemente, tan malos como la mayoría, sus prolijos discursos, su desmesurada vanidad, su atrevida ignorancia, su revestir al supremo gobernante de cielo y tierra con su propia y triste avaricia y mezquindad, impresionan mucho a George. Y durante un tiempo sufrí la tortura de preguntarme a mí mismo si aquel joven, ambicioso y demoníaco espíritu mío, no podría estar secretamente presente en el fondo de mi posterior falta de aprecio por aquella gente. El hermano Hawkyard es el más célebre orador de aquella asamblea y por lo general ocupa el primero el estrado, que tiene una mesa encima en lugar de un púlpito los domingos por la tarde. Es droguero de profesión. El hermano Gimlet, un anciano de cara hosca con el gran cuello de la camisa gastado, sobre el que se anuda un pañuelo de lunares azules que le llega casi hasta la coronilla, también es droguero y orador. El hermano Gimlet profesa la más profunda admiración hacia el hermano Hawkyard, pero también le guarda un rencor repleto de envidia. Quien quiera que examine estas líneas, tenga la amabilidad de leer 2 veces mi solemne promesa de que lo que escribo sobre el lenguaje y las costumbres de la congregación en cuestión lo escribo escrupulosa y literalmente desde la vida y desde la verdad. El primer domingo, después de haber ganado lo que durante tanto tiempo George se ha esforzado en conseguir y cuando ya es seguro que va a ir a la universidad, el hermano Hawkyard acaba una larga exhortación con un extraño discurso en el que, tras recordar que él ha sido el fiel siervo del Señor durante 35 años, ha pensado que allí hay un montón de salarios adeudados y que debían cobrar algo a cuenta y que él,
ha cobrado y ahora les va a pagar, pero que no quiere que ellos envuelvan el dinero con una servilleta, ni en una toalla, ni en un pañuelo, sino que quiere que lo depositen a un buen interés. Muy bien. Ahora, hermanos y hermanas pecadores, concluiré con una pregunta y haré que tenga una forma tan simple, con la ayuda del Señor, después de 35 años, así lo espero, que el diablo no será capaz de confundirla en vuestras cabezas, lo cual le llenaría de alborozo. Eso sería muy propio de él, viejo y taimado canalla, el hermano Gimlet. Y la pregunta es esta: ¿son sabios los ángeles? Y el hermano Gimlet contesta que no, que ni lo más mínimo. El hermano Hogyar continúa diciendo que la prueba ha sido enviada al instante por la mano del Señor, porque allí, en ese mismo momento, está entre ellos un ángel que posee toda la sabiduría de la que se le podría embutir, y que el abuelo de ese ángel era uno de los hermanos de la hermandad, el hermano Parksop, y que el hermano Parksop dejó al ángel al cuidado de uno de sus hermanos pecadores, un pecador más grande que cualquiera, el hermano Hogyar, y que el hermano Hogyar, él mismo, le proporcionó sin honorarios ni recompensa toda la sabiduría posible. Y en ese momento pide al hermano Gimlet que rece un poco con ellos, y el hermano Gimlet comienza a rugir. El hermano Gimlet mira de reojo al hermano Hogyar. Este le felicita por el vigor con el que ha bramado, pero George no detecta el ruego malicioso en aquella oración, aunque George ya ha tenido sospechas parecidas sin fundamento que le han pasado por la mente en sus primeros años de escuela y que siempre le han causado un gran malestar, ya que son de naturaleza ambiciosa y están lejos, muy lejos, del espíritu que le ha apartado de Silvia. George siente que son sospechas mezquinas, sin una sombra de prueba, dignas de haber nacido en el insalubre sótano. No solo eran sospechas sin prueba, sino que eran a prueba de pruebas. Pues no era yo mismo la prueba viviente de lo que había hecho el hermano Hogyar, y sin él, ¿cómo podría haber advertido yo cómo miraba el cielo lleno de lástima a aquel desgraciado chico de Houghton Towers? Aunque el temor a reincidir en mis días de egoísmo salvaje ejercía menos fuerza sobre mí según iba acercándome a la edad adulta y podía actuar por mí mismo en mayor grado, aún estaba en guardia contra cualquier tendencia a semejante recaída. Como aquellas sospechas no le dejan en paz, mientras vuelve caminando aquella tarde de domingo, piensa que un buen acto de desagravio por cualquier ofensa que sus pensamientos le hayan proferido al hermano Hogyar, aún sin quererlo, sería escribirle y entregarle en mano, antes de ir a la universidad, un completo reconocimiento de su bondad, un generoso elogio en prueba de agradecimiento. Podría servirle como un mérito suyo contra cualquier sórdido escándalo de un hermano u orador rival, o de cualquier otro tipo. Así que escribe el documento con mucho cuidado y con mucho sentimiento, pues se conmueve según lo escribe, y va a entregárselo en mano. Una tarde de invierno llama a la puerta de su pequeña oficina, que está en el extremo más alejado de su estrecha tienda. Un dependiente le dice que el hermano Hogyar está con el hermano Gimlet. Pensé que aquello era lo mejor para mi propósito y me armé de valor para llamar otra vez a la puerta. Estaban hablando en voz baja y el dinero corría, porque yo oía contarlo. ¿Quién es?, preguntó el hermano Hogyar secamente. George Silverman, respondí sosteniendo la puerta. ¿Puedo pasar? Los dos hermanos parecían tan sorprendidos de verme que me sentí más tímido de lo habitual, pero tenían un aspecto bastante cadavérico a la temprana luz de gas y quizás aquella circunstancia fortuita exageraba la expresión de sus caras. ¿Qué pasa?, preguntó el hermano Hogyar. Sí, ¿qué pasa?, preguntó el hermano Gimlet. Absolutamente nada, dije extrayendo mis papeles con timidez. Traigo una carta de mi parte. El hermano Hogyar empalidece cuando George le dice que la carta es para él. La abre con prisas, pero al echarle un vistazo y ver en general lo que es, pierde las prisas, recupera su color mientras dice que alabado sea el Señor. Entonces, el hermano Hogyar, con un tono más vivo, le dice a George que el hermano Gimlet y él van a establecer una sociedad y que lo estaban arreglando en ese momento, y le pide permiso a George para leer en alto su carta. En realidad, eso es lo que quiere George, así que el hermano Hogyar empieza a leer mientras el hermano Gimlet escucha con una sonrisa perversa. Después de aquello, ambos proponen a George que asista a la congregación una vez más antes de su marcha definitiva. George
Deja a los dos que arreglen las cláusulas de su sociedad y cuenten el dinero, y no vuelve a verlos hasta el domingo siguiente. El hermano Hawkyard murió 2 o 3 años después, legando todo lo que poseía al hermano Gimlet, en virtud de un testamento fechado aquel mismo día. Ahora estaba en paz conmigo mismo, sabiendo que había vencido mi propio recelo y que reparaba el buen nombre del hermano Hawkyard frente a la visión llena de prejuicios de un rival. Llegó el domingo y fui a aquella tosca capilla en un estado menos sensible del habitual. ¿Cómo podría yo prever que el delicado, quizás enfermo, rincón de mi cerebro que me hacía estremecer y encogerme cuando lo tocaban, o cuando apenas se acercaba alguien a él, iba a ser manoseado como tema de toda la ceremonia? Se le encomienda al hermano Hawkyard la oración y al hermano Gimlet el sermón. Ambos están en el estrado. El hermano Hawkyard de rodillas delante del altar, a disgusto, pero listo para rezar. El hermano Gimlet sentado y pegado a la pared, sonriente y listo para predicar. El hermano Hawkyard habla de su pobre, depravado y ambicioso hermano, que está presente y por quien se lucha. Pide proteger al hermano pecador de su amor al lucro, pide limpiar del pecho de su dormido hermano su pecado de ambición. A continuación, le toca al hermano Gimlet. Para mostraros las diferencias entre la inclinación ambiciosa y la inclinación desinteresada, entre los reinos que no son de este mundo y los reinos de este mundo, aquí tenemos una carta sobre el hermano Hawkyard, escrita por nuestro hermano de ambiciosas inclinaciones. Juzgad al escuchar su lectura si es o no el hermano Hawkyard el fiel siervo que el Señor tenía en mente el pasado día sin más, cuando él os dibujó el retrato del siervo fiel. El hermano Gimlet se abre paso a través de la carta de George, rugiendo y graznando, y así durante 1 hora. El servicio religioso se cierra con un himno en el cual los hermanos braman y las hermanas chillan al unísono que George está siendo engañado por los ardides del lucro mundano, mientras que ellos son arrullados sobre las aguas del amor más dulce. George escapa de todo aquello con el corazón y el espíritu abatidos, no porque sea tan débil como para considerar intérpretes de la divina sabiduría y majestad aquellas criaturas de estrechas miras, sino porque está lo suficientemente débil como para sentir que es fruto de su mala suerte el ser siempre incomprendido y tergiversado, y más cuando está intentando dominar con más fuerza que nunca cualquier resurgir en su interior de los intereses mundanos. Mi timidez y mi recogimiento propiciaron que viviese una existencia recluida en la universidad y que fuera poco conocido. Ningún pariente vino jamás a visitarme, pues no tenía parientes. Ningún amigo íntimo interrumpió mis estudios, pues no hice amigos íntimos. Me sustentaba con mi beca y leía mucho. Mi época universitaria, en otras palabras, no fue tan distinta de mis tiempos en Hopton Towers. Como siempre ocurre en las novelas de Dickens, el personaje malvado es determinante en el desarrollo de la historia y en las vicisitudes que correrá el protagonista. En este caso, Hawkyard inculca en el joven Silverman un sentido de la culpa profundo y malévolo, aun cuando sus ideas se contraponen de forma palmaria con sus acciones. El autor nos sitúa frente a la moralidad cambiante de un personaje que solo se preocupa por su propio beneficio, si bien se reviste de honestidad para que los demás crean en su desinteresada fachada. La inocencia y buena voluntad de George ejercen de contrapunto a la funesta presencia del predicador y sus acólitos, que consiguen dejar una impronta en el sentido de la honorabilidad del joven. Al saberse incapacitado para la ruidosa agitación de la vida social, pero creyéndose cualificado para cumplir su deber de una forma ponderada, aunque con esfuerzo, en el caso de obtener algún nombramiento poco importante en la Iglesia, se dedica a la carrera eclesiástica. Toma los hábitos, se ordena y comienza a buscar empleo. Se ha licenciado con buenas calificaciones, ha logrado ganar una sustanciosa beca y que sus recursos sean abundantes para su solitario estilo de vida. Ha dado clases a varios jóvenes y esa ocupación aumenta sus ingresos, al mismo tiempo que le resulta muy interesante. En una ocasión, para mi infinita alegría, oí decir por casualidad a nuestro profesor de mayor rango que alguien había dicho que el don de Silverman para explicar reposadamente, así como su carácter amable y su diligencia, hacían de él el mejor de los instructores. Ojalá mi don de explicar con serenidad venga en mi ayuda con más energía y más oportunamente de lo que creo suele hacerlo.
Puede que hasta cierto punto se deba a la localización de sus aposentos en el colegio universitario, en una esquina en la que la luz del día se hace más discreta, o a su propio estado mental, porque en esa etapa de su vida George ha estado siempre en una sombra llena de paz. Ve a los demás bajo la luz del sol, ve las tripulaciones de las canoas y a los atléticos jóvenes sobre el agua reluciente o moteados bajo las luces móviles de las hojas iluminadas por el sol. Pero George siempre está observando en la penumbra, no indiferente, pero observando en soledad, como miraba a Silvia desde las sombras de la casa derruida o miraba los rayos rojos brillantes a través de la ventana del granero y escuchaba los saltos de los pies que bailaban cuando todas las ruinas de los edificios estaban a oscuras aquella noche en el patio. Entre aquellos a los que había dado clases estaba el señor Farraway, segundo hijo de Lady Farraway, viuda de Sir Gaston Farraway, baronet. La capacidad de este joven caballero estaba muy por encima de la media, pero provenía de una familia rica y era holgazán y amante del lujo. Se presentó demasiado tarde y después vino demasiado irregularmente como para reconocer que yo le fuera de mucha ayuda. Al final consideré mi deber disuadirle de comparecer a un examen que nunca aprobaría y abandonó la universidad sin un título. Tras su marcha, Lady Farraway escribe a George pidiendo que le devuelva la mitad de sus honorarios, puesto que le ha sido de tan poco provecho a su hijo. Nunca se ha hecho una petición similar, pero, por supuesto, George cede y devuelve el dinero. 2 años después de que el señor Farraway se haya marchado y George casi se haya olvidado, entra un día en los aposentos de George. Sin intercambiar los saludos habituales, le dice que su madre está en el hotel de la ciudad y desea que George le sea presentado. George nunca se ha encontrado cómodo con los desconocidos y su rostro le deja bien claro al señor Farraway que se siente nervioso y reticente. Entonces, el señor Farraway le dice a George, sin que éste haya respondido, que la entrevista puede tratar sobre el progreso de su carrera. Llegó a ruborizarme el hecho de pensar que podría sentirme tentado por la ambición y me levanté de inmediato. Mientras salíamos, el señor Farraway me preguntó: ¿tiene usted buena mano para los negocios? Creo que no, respondí, a lo que él añadió: mi madre sí. ¿De verdad?, repliqué yo. Sí, mi madre es lo que se suele llamar una mujer de negocios. Nada le da malos resultados. Ni siquiera, por ejemplo, las pródigas costumbres de mi hermano mayor en el extranjero. En pocas palabras, una mujer de negocios. Esto se lo digo en confianza. El hijo le presenta a su madre, le da la mano a George y les deja a ambos con los negocios. Lady Farraway es una mujer bien parecida y conservada, quizá demasiado alta, con unos grandes ojos oscuros y una mirada feroz que incomoda a George. Lady Farraway le dice que ha oído por boca de su hijo que George se alegraría de conseguir algún nombramiento en la iglesia. George le da a entender que así es, y entonces Lady Farraway le cuenta que ella puede entregar un beneficio eclesiástico. De hecho, puede entregar 2, uno de 200 libras al año y otro de 600. Ambos beneficios se encuentran en el condado de los Farraway, North Devonshire. Le dice que el primero está vacante y le pregunta si le gustaría. George, entre los ojos de la señora y lo repentino del ofrecimiento, se siente aturdido. Siento que no sea el beneficio mayor, dijo la señora muy fríamente. Aunque no le haré el feo de suponer que usted, señor Silverman, porque eso me parecería interesado por su parte, y estoy convencida de que usted no es interesado. Dije con extrema vehemencia: gracias, Lady Farraway, muchas gracias. Me dolería mucho pensar que adolezco de ese carácter. Naturalmente, dijo la señora. Es algo siempre detestable, pero sobre todo en un clérigo. No me ha dicho si aceptaría ese beneficio eclesiástico. Disculpándose por su negligencia o su indiferencia, George le asegura a Lady Farraway que lo acepta con la mejor disposición y agradecimiento, y se excusa por no ser un hombre ingenioso, y menos cuando le cogen por sorpresa o le llegan al alma. La señora contesta que asunto zanjado, y le dice que encontrará su cometido muy liviano, una casa encantadora, un jardincillo también encantador, con su huerto y todo lo demás, y que podrá tener alumnos. Y luego le cuenta que el último beneficiado le ayudaba con la correspondencia, sus cuentas y otras bagatelas molestas para una dama, y George, por supuesto, se ofrece a ayudarla de la misma forma. ¡Ah, qué bendición!, dijo la señora alzando los ojos y apartándolos de mí por un momento.
Tratar con caballeros que no pueden soportar siquiera la simple idea del interés. Se estremeció con esta palabra y siguió. Y ahora, respecto a la alumna, me sentía bastante perdido. Señor Silverman, usted no tiene ni idea de lo que es. Creo firmemente, dijo la señora, apoyando su mano sobre la manga de mi levita, que es la muchacha más extraordinaria de este mundo. Ya sabe más latín y griego que Lady Jane Grey, y aprendió ella sola, y aún recuerde, no ha disfrutado ni un minuto las ventajas del saber clásico del señor Silverman. George tiene la sensación de que bajo aquellos ojos de su señora ha perdido el hilo y no sabe dónde se puede haber extraviado. Pero la señora sigue hablando de Adelina, su única hija. Le dice que está convencida de que no le ciega la parcialidad de una madre y que cuando George la conozca considerará un enorme e inusual privilegio dirigir sus estudios. George suplica a Lady Farroway que no vaya más lejos. Ella ve que George está turbado y le hace el honor de acceder a su ruego. Y efectivamente, Adelina posee, por una parte, la altura intelectual de la que también podría haber gozado su hermano de haberlo querido, y por otra, el refinado encanto y las admirables cualidades que nadie, sino ella misma, puede tener. No me extenderé sobre su belleza. No me extenderé sobre su inteligencia, sobre la agilidad de su percepción, su capacidad de memoria o su dulce condescendencia desde el primer momento, con el lento tutor que atendía a sus maravillosos dones. Yo tenía 30 años entonces, tengo más de 60 ahora. La tengo presente en esta hora como la tenía presente entonces, brillante y bella y joven, inteligente e imaginativa y buena. ¿Cuándo descubrí que la amaba? ¿El primer día? ¿La primera semana? ¿El primer mes? Ese descubrimiento deja una pesada carga sobre George, y aún así, comparada con las cargas más pesadas que contraerá después, con el tiempo, no le parece que haya sido muy dura de llevar. Sabiendo que la ama y que la amará mientras viva y que siempre va a guardar ese secreto en lo más profundo de su corazón, que ella no va a encontrarlo jamás, siente una especie de alegría protectora o de orgullo o de consuelo mezclada con el dolor. Un año más tarde, hace otro descubrimiento y su lucha y su dolor se hacen entonces más duros. Este otro descubrimiento fue... Estas palabras nunca verán la luz, si lo hacen alguna vez, hasta que mi corazón se convierta en polvo, hasta que su luminoso espíritu retorne a las regiones de las cuales, cuando estuvo encarcelado aquí, seguramente retuvo algún raro halo de recuerdos, hasta que todos los latidos que alguna vez han repicado a nuestro alrededor se hayan silenciado, hasta que el fruto de todas las insignificantes derrotas y victorias conseguidas en nuestros corazoncitos se hayan extinguido. Aquel descubrimiento fue que ella me amaba. George piensa que puede que ella ensalce sus conocimientos y le ame por ello. Puede que sobrevalore el cumplimiento de sus deberes para con su persona y le ame por ello. Puede que confunda lo que George solamente ha aprendido con los rayos puros de la verdadera sabiduría. En todo caso, ella le quiere y así se lo hace saber. El orgullo de la familia de Adelina y el orgullo de su riqueza colocan a George tan lejos de ella a ojos de Lady Farroway como si George fuera un animal domesticado de otra especie. Pero en realidad nadie puede alejar tanto a George de Adelina como lo que él mismo se aleja cuando compara los méritos de Adelina con los suyos. Y en tantas y tantas amargas noches, George toma su determinación. La vida de George es el trayecto entre dos espacios reducidos, oscuros y sin salida, desde el sótano en el que le encierran sus padres para irse a trabajar hasta la tumba. George, como tantos niños de Dickens, es huérfano, pero a diferencia de Oliver Twist y compañía, no tiene una imagen ideal de sus padres. Los conoció el tiempo suficiente para sufrirlos. George no recibe la menor recompensa por malgastar su vida. Solo le queda la satisfacción del deber cumplido. Pero el Dickens crepuscular de 1868 no se esfuerza en convencernos de que vale la pena, todo lo contrario. Mi señora, en nuestra primera entrevista, había sobreestimado inconscientemente el espacio de mi preciosa casa. Solo había sitio en ella para un alumno. Era un joven caballero cercano a la mayoría de edad, muy bien relacionado, pero lo que se dice un pariente pobre.
Sus padres habían muerto. El coste de su alojamiento y educación conmigo eran sufragados por un tío, y este y yo teníamos que hacer juntos todo lo posible durante 3 años con el fin de educarlo para que se abriera camino en la vida. En aquel momento había comenzado su primer año conmigo. Era atractivo, listo, lleno de energía, entusiasta, valiente en el mejor sentido de la palabra, todo un joven anglosajón. George decide sacrificarse. Decide que será él quien les una. Se las ingenia para que el joven Granville Wharton se encuentre con Adelina, venciendo unos celos indefinidos. Es un encuentro bastante normal en el parque de los Faraway. Los dos jóvenes hablan con libertad durante algún tiempo. Los que son parecidos se gustan y ellos tienen muchos puntos en común. Esa noche, cuando se sienta a cenar, el señor Granville le dice a George que la señora Faraway es extraordinariamente hermosa y muy simpática. Granville se ha ruborizado y está pensativo. Lo recuerdo de un modo muy vivo, porque los encontrados sentimientos entre placer sereno y dolor agudo que provocaba la circunstancia más insignificante fueron los primeros de una larga serie de similares impresiones mezcladas, bajo las cuales mi cabello encaneció poco a poco. George no necesita fingir mucho para estar abatido, pero aparenta ser mayor de lo que es en todos los aspectos y finge ser más solitario y devorador de libros que nunca. Gradualmente adopta un comportamiento más y más paternal hacia Adelina. Del mismo modo, hace sus clases menos imaginativas que antes, se aparta de los poetas y los filósofos, los presenta con su propia luz, quedándose él en la sombra. En cuestión de indumentaria, no es que haya sido alguna vez elegante, pero empieza a ir más desaliñado. Mientras me rebajaba con una de mis manos, trabajaba con la otra para cultivar al señor Granville, dirigiendo su atención hacia aquellas materias que yo sabía muy bien que a ella le interesaban y moldeándolo. No malinterprete ni se mofe de la expresión desconocido lector, pues he sufrido con un mayor parecido a mí en mi único punto fuerte. Y poco a poco, según le vi adoptar más y más estos desaprovechados atractivos míos, llegué a saber más y mejor que el amor lo estaba atrapando a él y la alejaba a ella de mí. Así transcurre más de un año, todos y cada uno de los días del año, de placer sereno y dolor agudo, y entonces los dos, mayores de edad y libres para actuar legalmente por su cuenta, acuden a verle de la mano y le ruegan que les una. Adelina incluso le recuerda que fue gracias a él que hablaron por primera vez, así que es lo más lógico que sea él quien haga eso por ellos. Todo lo cual es literalmente cierto. George sabe que la señora se opondrá a un matrimonio así para su hija, pero viéndolos a los dos y observando con los ojos bien abiertos que ambos son jóvenes y hermosos, y sabiendo que son iguales en gustos y educación, y considerando que Adelina ya tiene una fortuna por herencia, y el señor Granville, aunque es pobre por el momento, viene de una buena familia que nunca ha vivido en un sótano de Preston, y creyendo que su amor perdurará, George acepta casarles y enviarles, marido y mujer, al brillante mundo de puertas doradas que les aguarda. Fue una mañana de verano en la que me levanté antes que el sol para serenarme ante la coronación de mi obra con aquel final, y como mi morada estaba cerca del mar, bajé por las rocas de la orilla para poder contemplar el sol en su majestuosidad. Pensé que todo lo que veía me hablaba y que todo lo que oía en el mar y en el aire me decía: consuélate, mortal, que tu vida es corta. Nuestros preparativos para lo que haya de venir han perdurado y perdurarán por tiempo inimaginable. Los casé. La mano de George está fría cuando la deposita sobre las manos entrelazadas de los dos jóvenes, pero dice las palabras con las que tiene que acompañar la acción sin vacilar, y queda en paz. Cuando la pareja se encuentra bastante apartada de la casa de George y de la de los Faraway, llega la hora de hacer lo que les ha prometido, comunicar la nueva a su señora. Sube a la casa y encuentra a Lady Faraway en su despacho. Resulta tener una inusual cantidad de encargos que confiar a George aquel día. Ha llenado las manos de George de papeles antes de que él pueda pronunciar una sola palabra. Cuando empieza a hablar, dubitativo, la señora le trata con desprecio mientras George experimenta su habitual turbación bajo la inquietante mirada de ella. Para justificarme de una vez por todas, dije: Lady Faraway, no tengo más que decirle que por mi parte he intentado cumplir con mi deber. ¿Por su parte?, repitió la señora.
Entonces hay otros implicados, por lo que veo. ¿Quiénes son? Estaba a punto de contestar cuando se abalanzó sobre la campanilla con un movimiento rápido que me detuvo y dijo: «Está bien, ¿dónde está Adelina?» «Conténgase, cálmese, señora. La casé esta mañana con el señor Granville Wharton». La señora aprieta los labios, mira a George más fijamente que nunca, alza la mano derecha y le abofetea con fuerza. Después, sentándose con aire desafiante en su gran silla y cruzando los brazos, le llama canalla y ambicioso. George gimotea mientras le pregunta por qué ambicioso. Entonces ella le pregunta qué le han dado a cambio y cuánto, mientras se inclina en su silla de gran tamaño hacia adelante y golpea ofensivamente los dedos de la mano derecha en la palma izquierda. Le repite que cuánto le ha pagado el señor Granville por conseguirle el dinero de Adelina. ¿A cuánto asciende el total de su porcentaje sobre la fortuna de Adelina? Perplejo, escandalizado, aturdido por aquella cruel perversión, George no puede hablar. El enfado de la señora crece a medida que lo convierte en palabras, le llama zorro hipócrita y le grita que ella tenía grandes planes para su hija, planes de alianzas familiares, planes de fortuna, y que él los ha frustrado. George le dice que dimite, que se marcha. Recibo con alegría ese deseo, señor Silverman, pero tenga esto en cuenta. Si usted no hubiera dimitido, le habría expulsado. Y aunque haya dimitido, no se librará de mí con tanta facilidad como cree. Le perseguiré con esta historia. Haré que se conozca esta vil conspiración suya por dinero. Ha hecho dinero con ella, pero al mismo tiempo ha hecho un enemigo. Usted se cuidará bien de que su dinero siga con usted. Yo me cuidaré bien de que el enemigo le persiga de cerca. George le dice que su corazón está roto, que él jamás pensó en la posibilidad de la mezquina crueldad que le ha imputado y que sus sospechas son crueles, injustas, completamente desprovistas de base real, que no ha actuado en su propio beneficio ni por gusto, que si ha hecho algún mal sin querer, por una buena causa, es un castigo que tiene que sufrir. Ella contesta con un bah más indignado y sale de su despacho creyendo que la voz de George tiene un sonido repulsivo y que él mismo es un objeto repulsivo. Se arma un gran revuelo. Recurren al obispo. George recibe una severa reprimenda y escapa por poco de la suspensión. Durante años está desacreditado y se ensucia su nombre. Pero mi corazón no se rompió. Si es que un corazón roto implica la muerte, pues viví para contarlo. Y en aquella travesía permanecieron a mi lado Adelina y su marido. Los que me habían conocido en la universidad, e incluso la mayoría de aquellos que solo me habían conocido por mi fama, también estuvieron a mi lado. Poco a poco se extiende la opinión de que George no era capaz de lo que se le acusaba. Finalmente le ofrecen un beneficio eclesiástico universitario en un lugar remoto y desde allí escribe su declaración. La escribo en verano, junto a la ventana abierta. Delante de mí, el descanso del cementerio. Última morada para corazones sanos, corazones heridos y corazones rotos. La escribo para alivio de mi propia alma, sin adivinar si tendrá o no un lector alguna vez. Y así les hemos contado la declaración de George Silverman, de Charles Dickens. Hemos seguido la edición de la editorial Periférica, con traducción de Elena García de Paredes y un maravilloso epílogo de Rafael Rech, del que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.
Cadena SER. La radio.